Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Gemba. Hoy estoy con David Alfajeme, que es PM de Mercadona Tech, ¿no? PM del equipo de la tienda online de Mercadona. Genial, pues hoy estamos la tienda y logística y yo, que soy Jordi López, PM de Mercadona también Tech. Y hoy me hace mucha ilusión hacer este podcast por dos motivos. Primero, hacerlo con Alfa y segundo, que vamos a hablar de una empresa que hasta ahora pues me ha acompañado toda mi infancia y creo que la tuya también, ¿no? Referencia para todos. Exacto, pues vamos a hablar de Nintendo, que creo que es una empresa que siempre tiene un enfoque de producto o cómo han hecho las cosas muy interesante y creo que hoy vamos a poder explorar un poco cómo hacen las cosas, ¿no? Por daros un poco de contexto, Nintendo nace en 1889, o sea, no estábamos ni Alfa ni yo en los planes del mundo en ese momento. 1889, no 989. No, exactamente, 1800, o sea, que hace, vamos, más de 100 años y empieza como una empresa de naipes. O sea, ya cierta de su misión, ¿no? Era que la gente se entretuviera, ¿no? Y por eso, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Nintendo, vamos a hablar de su filosofía de producto, vamos a hablar de cómo han logrado innovar repetidamente con diferentes consolas, la parte, como siempre, económica para ver si esta empresa va a ser rentable en el futuro y al final va a poder continuar haciendo producto. Y al final intentaremos aprender algo, o nos lo llevaremos a su territorio, de cómo ellos enfocan el producto y a ver qué podemos aprender de ellos. Así que sin más, empiezo yo pegando un poco la turra de la historia, pero básicamente os voy a contar un poco qué es la filosofía de producto de Nintendo. Yo creo que antes de hablar de Nintendo en sí, deberíamos hablar de Gunpei Yokoi, que esto de los nombres no se me va a dar bien en todo el podcast. Perfectamente pronunciado, Jordi. Y básicamente lo que él nos traía es la filosofía de lateral thinking, ¿vale? Que es un poco pensar un poco de forma paralela. El título de su filosofía era Lateral Thinking with Wired Technology, que básicamente lo que decía es, oye, no os flipéis con la tecnología, no siempre lo último es lo mejor y vamos a pensar de una manera diferente, ¿no? Entonces, si vosotros pensáis un poco en las consolas que ha ido sacando Nintendo en su tiempo, la Nintendo DS fue innovadora por las dos pantallas, pero no fue innovadora porque tuviera los mejores gráficos. La Nintendo Wii, pues más de lo mismo. Fue innovadora en la forma que podíamos interactuar con ella, pero no es que tuviera lo último de lo último, ¿no? Entonces, esta filosofía siempre la ha aplicado Nintendo y han intentado trabajar siempre, pues eso, con tecnologías maduras sin ir a lo último de lo último. Y, o sea, Alfa, ¿qué otra empresa cercana, vamos a decirlo, tiene ese tipo de filosofías? Bueno, Apple creo que puede ser un ejemplo de esto. Al final, los dispositivos de Apple se caracterizan por tener tecnología madura, no siempre la última tecnología. No fueron los primeros en tener la carga inalámbrica, ni los primeros en tener NFC, ni los primeros en tener diferentes módulos de cámara. Pero al final lo que hacen es tener una tecnología sólida, llegar al mercado cuando saben que lo pueden hacer bien y aportar desde otros puntos, no tanto desde la tecnología como vía. Es evidente que Apple innova un montón y Nintendo también y invierten un montón, pero no siempre tienen lo último de lo último. Apple quizás es un poco más debatible, pero Nintendo tenemos todos muy claro que no tienen lo último de lo último. Y yo creo que es parte de su éxito que han tenido, siempre ha sido un poco, vamos a fiarnos de la tecnología que funcionen y vamos a centrarnos en otras cosas. Y justo ese centrarnos en otras cosas nos lleva a hablar de Miyamoto, que estos los que somos un poco más frikis de este mundo, pues le conocemos. Creo que es el actual presidente o director creativo de Nintendo. Básicamente el genio que creó Mario, que creó Zelda y tantas otras sagas en el mundo de Nintendo que vamos, nos ha hecho disfrutar tanto tiempo. Y él piensa a la hora de crear videojuegos de primero qué sería divertido hacer. Es decir, lo que intentan pensar es un poco es en la interacción con el dispositivo, de oye, ¿cómo me voy a divertir? Que creo que es al final el moto o la misión de Nintendo, ¿no? Y a partir de ahí construyen una experiencia. O sea, yo recuerdo en el momento este de la Play 2, Play 3, el salto de los pedazos de gráficos, y estaba la Wii y no tenía grandes gráficos, pero al final era entretenida, ¿no? Sí, ahora analizaremos un poco el caso de la Wii y de cómo van iterando hasta llegar hasta la Switch. Creo que es un ejemplo reciente buenísimo para entender cómo funciona Nintendo. Como decía Jordi, a pesar de que sus gráficos no eran nada punteros para la época, logró evolucionar por completo la industria del videojuego. No por los gráficos, sino porque introdujo a las consolas una nueva forma de jugar. Desarrollaron este nuevo mando con sensor de movimiento que permitía interactuar con los juegos de otra manera totalmente diferente. El famoso mando que alguna televisión se comió. Sí, aquí no se ponía la cosecita esta. Sí. Yo vi algunos en directo, tengo que decirlo, lo vi en directo. y los padres no estaban tan felices con haber comprado eso en Navidad. Ellos apostaron por la innovación basándose en tecnología madura, pero innovando en cómo la gente jugaba a los videojuegos. Y creo que esto redefinió el mercado por completo. De repente jugar ya no era tanto una cosa de gráficos súper potentes y algo tan de nicho, de frikis, entre comillas, sino que pasaba a ser algo
para la casa, para jugar en amigos, para jugar en familia. Para mí, al final revolucionó mucho el mercado del videojuego. Y al final, esto lleva al otro extremo, que no tiene nada que ver con los videojuegos, la importancia de la interacción, ¿no? O sea, yo para mí, te lo he escuchado en un podcast de un jefe mío, entonces pues me viene ahí al pelo. Pero básicamente lo que decía un poco es que, bueno, pues toda la tecnología esta de inteligencia artificial, los transformers, todo esto lleva dando vueltas mucho tiempo. Pero sobre todo el boom lo ha pegado, en fin, o con OpenAI porque ha avanzado y ha mejorado sus modelos, pero sobre todo por el modelo de interacción que tenía con su dispositivo, o sea, esa parte de chatear, que no siempre ir a la última es lo mejor, sino también tener un modelo de interacción que al final sea fluido, que sea diferente, que sea atractivo. Y en este caso estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfa, pues la Play tenía mejores gráficos, pero la Wii era más divertida porque jugabas en familia, jugabas moviéndote y no sentado en un sofá con un mandito. Totalmente, totalmente. Y de este éxito tan absoluto que vendió 100 millones de consolas, como fue la Wii, pasaron al fracaso más absoluto de su historia reciente, la Wii U. Que yo creo que, si te pregunto si la tienes, es poco probable que la tuvieses, ¿no? No, por suerte no. 13 millones al final vendieron muy pocas. Para mí, evidentemente, ahora todo lo pasado es mucho más fácil, pero me hacía ilusión analizarlo y entender cuáles eran las causas principales de este fracaso. Y para mí son 3. Uno, creo que sí que sabían lo que el usuario quería, pero no solucionaron bien el problema ni entendieron el contexto en el que ese usuario estaba. Y me parece un caso muy concreto, que es el tema de la pantalla en el mando, ¿no? Que era como su mayor revolución en esta consola. Oye, tenemos un mando que ahora tiene pantalla. O sea, yo esto lo pienso y digo, yo en casa, ¿qué hago con esto? Porque si estoy jugando con el mando, miro el mando o miro la tele. ¿Cuál es la utilidad de esto? Y luego el caso ya que me fascina, que es analizando este mando, vi que no se puede jugar con dos mandos a la vez, dos mandos de este estilo. Entonces, si vienen colegas a casa y tú quieres jugar con tus colegas, tú tienes un mando diferente que tus colegas. Una persona juega con el mando de la Wii tradicional y otro juega con el gamepad, con pantalla, con diferente ergonomía y tal. Entonces, ahí yo veo claramente un temita. Sí, porque al final cuando todos jugamos a la Play todos tenemos el mismo mando, cuando todos jugamos a consolas todos tenemos el mismo mando y al final es como, bueno, pues todo el mundo lucha con las mismas armas, vamos a decirlo así. Se rompe un poco ahí la jugabilidad. Y creo que ahí, como tenían un producto que era difícil de explicar, era un contexto difícil, toda la publicidad y todo el marketing creo que fallaron, porque era complejo de explicar y no lo supieron explicar bien. Viendo el anuncio de lanzamiento, es increíble la cantidad de cosas que querían hacer con ese mando. Hay como 20 tareas, 20 jobs to be done que podía haber hecho el usuario con ese dispositivo. Pero al final, cuando intentas abarcar tanto, aprietas muy poco. Se hablaban de jugar a las damas, de pintar, usarlo para navegar, para ver vídeos en la televisión, y al final había poco juego. De hecho, esto que hablábamos de la parte social, de jugar con colegas, el único ejemplo que hay es jugando al Go. Ni siquiera un juego así, rollo Mario Kart, no es el Go, jugando al Go en un sitio. Entonces, Go es el de las damas, sí, que es un poco que en España no es muy famoso, pero no, bueno, que sí, por todos lados del mundo parece que sí. efectivamente. Y yo creo que ahí ya cuando empiezas a encadenar estos dos problemas, llega el tercero, que es una derivada, que es que, como es difícil de explicar, es difícil de vender, es difícil que la gente confíe y que las empresas de videojuegos saquen títulos para esta consola, que acaba provocando otra vez un ciclo vicioso de que no salen videojuegos, no se vende la consola, no quieren sacar más videojuegos porque hay poco mercado, fracaso absoluto. Es increíble, ¿no? Que incluso, no, yo no he tenido la Wii U, no puedo opinar, quizás innovaron un montón, pero incluso quizás era un producto decente, no lo sabemos, yo no lo he probado, pero con un mal go-to-market, al final te lo puedes cargar, que este ha sido un poco el caso, ¿no? De también habiendo que el producto pues ya te inducía que tenía que hacer muchas cosas y eso es más complicado de explicar, pero es lo que tú decías, ¿no? Que mucha barca boca aprieta, refrenado español, pues un go-to-market con muchas cosas es muy difícil. Y bueno, de este fracaso que decíamos muy importante para Nintendo, se recuperan bien, aprenden, iteran y sacan la tercera consola hasta la fecha más vendida de la historia. 150 millones de unidades vendidas. Y ahora aquí acertaron muy bien porque entendieron perfectamente al cliente, su contexto y qué quería conseguir. Y ahí, para mí, tienen 3 puntos muy bien marcados de para qué sirve esa consola. Creo que la publicidad lo gestiona bien y creo que son los que al público le interesan. Que para mí son jugar solo tú en tu casa en la televisión, que está muy bien pensado porque tienes un stand específico para poder dejar la consola, dejas la pantalla ahí, no tienes dudas de cómo la uso, y los Joy-Con se transforman en un mando que ahora sirve para jugar para jugar solo. Luego, para jugar con gente en casa también lo tienen muy bien pensado, que es, ostras, y encima además al doble, en plan, los dos mandos se pueden sacar y se dividen, entonces ahora podemos jugar 2 personas con un único mando. Que esto, si pensamos en el contexto de que mucha gente usa la Wii y la Switch para jugar con amigos, me parece súper rompedor y una idea súper innovadora. Y por último, para jugar fuera de casa, los Joy-Con se vuelven a unir a la pantalla de la Switch y puedes jugar de manera súper cómoda. Entonces me parece que han acertado muy bien en el contexto del usuario, del cliente, y le han dado justo lo que necesita para cada momento.
¿Sabes curioso, no? Porque lo que comentas es como que han aprendido todo de la Wii U, lo han rehecho y lo han hecho bien, ¿no? Perfecto, es que la han clavado. Pues, a ver, aquí nosotros tenemos la frase esta famosa de una vez se gana y otra se aprende, ¿no? Pues en este caso parece que han aprendido, lo han aplicado y ahora sí que puedo decir que sí que tengo una Switch en casa. No tengo una Wii U, pero la Switch sí que la tengo. Vale, pues justo me viene al pelo que acabes hablando de la Switch porque voy a seguir con la parte económica, ¿no? Ya sabéis que a mí me encanta hablar siempre de la parte económica, que al final pues nos da a ver si esta empresa tiene futuro, si va bien o no va bien. Hay veces que sorprende cuando analizamos esta parte, como por ejemplo en Spotify, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro podcast. Pero para mí es flipante la situación económica de Nintendo, ¿no? Pues unos datos de 2023 que sí que son públicos, es que, bueno, pues ha facturado 10,4 mil millones de dólares, que es una barbaridad, un beneficio de 3,3 mil millones de dólares, pues mucho también, y que tiene un margen operativo, que esto es un poco el punto que yo quería resaltar, de un 31,5. ¿Eso es mucho, poco? Es una buena pregunta, ¿no? Esto, si decimos mucho o poco, pues voy a ponerte unos ejemplos para que podamos comparar, pero para que te hagas una idea. Un supermercado tendrá alrededor de en torno a de un 3 a un 5%, ¿vale? Y estamos hablando que esta empresa tiene un 31%. El grupo Inditex, o sea, ropa y tal, en torno a un 20%. O sea, ya más grande, pero aún no estamos a este nivel para una empresa que fabrica hardware. Recordemos que Nintendo parte de lo que ellos hacen es hardware. Y nos tenemos que ir a empresas más parecidas al SaaS, o sea, a Salesforce, que es la empresa por excelencia del mundo del SaaS, que están en cerca de un 33-34% de margen operativo, ¿no? Entonces, es flipante que una empresa como Nintendo, que al final fabrica hardware, esté cerca de niveles de una empresa de SaaS, que al final el coste de ellos, pues, entiéndeme, en el momento que han hecho el software, pues, Ya, no sé. a vender como churros. A vender como churros, escalar máquinas en AWS, pero vamos, no necesitan darle un medio físico a cada persona. Y esto es un poco lo flipante de Nintendo. Pero claro, Nintendo no solo vende en consolas, sino tienen varias patas más que ahora vamos a ver, ¿no? Tienen la pata de los videojuegos, que al final ellos también venden videojuegos, y la pata de bueno, de merchandising, de todo su IP, ¿no? Que tienen que vender. Pues bueno, un poco lo que nos decía Alfa es que efectivamente la Switch ha vendido 150 millones de unidades, que es pues una barbaridad en comparación a otras consolas, pues la Nintendo DS, 154 millones, y el premio, la famosa PlayStation 2, 155 millones, ¿no? Que esto es una barbaridad, pero también yo creo que es muy importante que veamos otros números, que son, por ejemplo, cuántos videojuegos han vendido. Que tú vendes una consola, hay casos famosos de que se vendían las consolas bajo precio para después ganar margen con los videojuegos. Pues bueno, en este caso, lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, el Mario Kart 8, que no sé qué diferencia tiene con el 7 ni con el 6, ha vendido 60 millones de copias para la Nintendo Switch, que es una barbaridad. Y sobre todo para mí, cuando estábamos un poco preparando este caso, yo hacía la parte que creo que ha sido diferencial y que ha cambiado en los últimos años, que para mí ha sido la distribución online. Es decir, anteriormente y antiguamente, pues yo recuerdo ese momento que tú ahorrabas 40 euros, 45 euros y te ibas a la tienda de game en el supermercado, en el centro comercial de turno, ibas buscando tu juego y a ver si lo encontrabas y lo comprabas. Claro, esto ya te implicaba dos cosas. A nivel de Nintendo tenían que fabricar las cajitas, que las siguen haciendo, pero yo creo que seas más un poco a lo coleccionista. Tenían que fabricar las cajitas, distribuirlas, enviarlas, darle un margen a la tienda para que se lo lleve. Al final, pues esa cadena de distribución, el margen que les quedaba a ellos para vender los videojuegos era inferior y se lo han llevado también a un modelo totalmente online, que es tú estás en tu casa, en tu sofá y te pone un botoncito de compra por 30 euros. Acabas de ver el gameplay en la televisión, tal, te calientas y en los 2 minutos lo tienes comprado. Y claro, sumas comodidad que estás en tu sofá y a ellos está un montón de comisiones, márgenes y historias y están ganando mucho más. Y yo creo que por eso también Nintendo está yendo tan bien últimamente, ¿no? Y un poco, pues comentamos algún dato más que me parece interesante sin entrar en mucho detalle, pues Nintendo, pese a ser una compañía que de nuevo hace hardware, no tiene prácticamente deuda, tiene un montón de cash en el banco, que eso es algo que me flipa, tiene 13.000 millones en cash, que eso es como, bueno, pues no es para que lo quieren, pero lo tienen ahí. Bueno, otras como Apple y tal también tienen muchísimo cash, que lo usan para otras cosas, que justo yo cuando estaba preparando este podcast le comenté a un colega, oye, voy a hacer de Nintendo, y esos están podridos de dinero. Y yo, ¿cómo lo sabes? Y dice, es que esto en la industria se sabe. Y yo, pues no lo sabía. Pues bueno, eso, no tienen deuda, flipante, tienen muchísimo cash en el banco y lo he dicho anteriormente, no solamente está la pata de hardware ni la pata de software, sino también toda la parte de la película de Super Mario Bros., de pues licenciamiento de videojuegos como ha podido ser el boom del Pokémon GO, pues merchandising por un tubo. Entonces, quieres decir que Nintendo tiene muchas patas de entrada de negocio. Y nada, simplemente como ya último dato que me parece súper interesante, es que Nintendo está invirtiendo al año aproximadamente un 5,4% de sus ingresos, que son unos 560 millones de dólares, pues eso, en R&D, de Research and Development, de pues seguir mejorando todas sus plataformas, ¿no? Y creo que ahora en breve ya sale la Switch 2, primera consola que llaman no sé qué 2, así que será interesante ver cómo va esto.
Y por último, vamos a ver qué cosas podemos aplicar de Nintendo al desarrollo de producto digital. Como primer punto, creo que más características o mejor tecnología no siempre se traducen en un mejor producto. Aquí hay un valor real que es entender el contexto del usuario, qué quiere hacer, qué quiere conseguir, qué job to be done tiene, y dentro de allí entender todas las dimensiones. Creo que aquí la parte social, como decíamos antes, en el caso de la Switch ha jugado un papel importantísimo y entender ese contexto te hace desarrollar mejores productos. Como segundo punto, creo que también es importante tener un diseño intuitivo a todos los niveles. Lo que hablábamos de que la Wii U tenía un problema de que era compleja porque era difícil de explicar y por lo tanto difícil de vender. Tienes que conseguir tener un producto que se pueda autoexplicar de manera sencilla y que no requiera manuales o un proceso súper jodido de introducción. Bueno, y yo creo que un poco ligando con esto, ¿no? Y un poco muy parecido a tu primer punto, Alfa, de cuanto más tecnología, más características, no siempre es lo mejor. Yo creo que hay otra parte que es que no ir, o sea, ir a contracorriente no siempre es malo. Es decir, yo creo que Nintendo justo, si lo comparamos contra Xbox, contra PlayStation, pues hacen un poco cosas diferentes y eso no siempre es malo. Y hoy en día pues estamos todos cansados de ver aspiradora con inteligencia artificial, lavadora con también inteligencia artificial y no pues una lavadora que haga su trabajo bien hecho y ya está. Pues es un poco, ¿no? Que ir a contramercado tampoco es siempre malo. Y yo creo que aquí lo podemos ver, lo dicho, nosotros, pues de este trocito, ¿no? Nosotros en Mercadona podemos también decir que tú hoy en día vas a comprarte un queso feta y vas a diferentes supermercados, no voy a decir marcas, pero te puedes encontrar 20 marcas de queso feta. Nosotros vas y en nuestro supermercado en Mercadona hay un queso feta. De hecho, no siempre hacer lo que todo el mundo hace, pues puede ser malo, pues bueno. Y lo que hace es hazlo bien. O sea, Exactamente. Si tienes un queso feta, vende el mejor queso feta que puedas Tal vender. cual. Y yo creo que ese es un punto diferenciador de Nintendo, que evidentemente es arriesgado, pero tienes que hacerlo con conocimiento de causa. Y la segunda cosa que yo para mí es muy importante es esa consistencia de marca en la experiencia. Es decir, Nintendo lleva muchos años existiendo. Nosotros conocemos a Mario Bros. Desde hace más de 40 años y sigue siendo pues una figura que todo el mundo puede relacionar, desde mi primo más pequeño hasta mi padre lo conoce. Y yo creo que tener una marca confiable, con experiencia y que te recuerde a un pasado, creo que es súper importante. Y esto es, pues por ejemplo, hoy en día, si alguien tuviera que comprarse un móvil y ya utiliza algún momento Apple, tú sabes perfectamente, vas al Apple Store, te compras un iPhone y te va a ir bien, va a ser de calidad, no va a ser barato, pero te va a funcionar, que es tu misión. Mientras que otras marcas nuevas que se han llegado al mercado, pues a lo mejor no te fías tanto. Entonces yo creo que al final esa consistencia durante los años de haber hecho una marca potente, una experiencia sin grandes fallos, excepto quitando la Wii U, podemos decir, pues les ha hecho ser un producto o una empresa referente, que yo creo que eso siempre también ayuda, ¿no? Y yo creo que esos son estos 4 puntos que hemos hablado, para mí son las 4 cosas que podemos aprender, un poco resumiendo en una única frase. No tener la última tecnología es lo mejor de lo mejor, eso primera frase. Diseño intuitivo, centrarse en el diseño, tremendamente importante. No siempre ir con lo que hace todo el mercado es lo bueno, es decir, hacer cosas alternativas, es el lateral thinking, pues de vez en cuando está bien. Y por último, consistencia de marca y experiencia te da muchísimo valor a nivel de producto y a nivel de empresa. Y pues yo creo que recapitulando de todo este capítulo, ya nos quedan un par de minutos, y para mí yo me quedo sobre todo, no sé tú, Alfa, bueno, te voy a dejar a ti primero. ¿Qué opinas tú de todo esto que hemos hablado? Yo creo que Nintendo ha sabido constantemente reinventarse. Como hablábamos, nació en 1889, vendiendo naipes. Ha cambiado mucho hasta ahora, han sabido pivotar constantemente, han tenido consolas completamente diferentes unas a otras, se han adaptado al mercado en cada momento con lo que los usuarios querían en cada instante y eso les ha hecho seguir adelante como vemos ahora, con una buena caja, buenos beneficios y manteniéndose líderes. Tal cual, para mí sobre todo ha sido la parte de que nunca se me olvidó su misión, que era hacer divertir a la gente. Yo creo que eso es el core que no han perdido nunca, que en todas las plataformas al menos lo han intentado. Y ese foco en su misión, en ese usuario, que el usuario es divertirse y no tener los ultimísimos gráficos y no tener el mejor mando ni todo esto, sino al final que te puedas divertir de una forma diferente, yo creo que, como decía Miyamoto, es justo lo que hace Nintendo, lo que es hoy. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Un placer, Jordi. Muchas gracias, Alfa, por haberte pasado esta vez por aquí y nos vemos a la próxima. Hasta luego.